Ok, de todas maneras ya estoy grabando nuevamente. Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Vemos entonces que todo parte de una experiencia. Por eso hay que comprender a Benedicto XVI cuando dice, ser cristiano no es una decisión, no es una filosofía, no es una ideología, no es seguir una doctrina, sino es tener un encuentro con la persona del resucitado. Es lo único que da el cambio, no hay otra cosa. Si nosotros observamos eso que dice Benedicto XVI en Aparecida, y si vemos el Evangelio, ustedes se van a dar cuenta que todas las personas que cambian han tenido un encuentro con Jesús en el Evangelio. Así es. Nadie fue por otra cosa. Todo es la persona de él en su momento histórico y obviamente hoy resucitada. Esa pregunta es muy válida en la vida de los católicos, porque se supone que esa experiencia del resucitado nosotros la vivimos a través de los sacramentos. Pero ¿por qué? Porque entonces si en los sacramentos está esa fuerza del resucitado, ¿por qué no da los efectos o los frutos? Y no los da porque hemos perdido el sentido del signo y del símbolo. Hemos perdido. O sea, los sacramentos son signos de salvación, lo cual significa que si yo voy a confesarme, si yo voy al confesionario, yo tengo que ir al confesionario con la actitud adecuada, que es el verdadero dolor de lo que yo hice. Y entonces ahí yo presento eso y el sacerdote en presencia y en nombre de Cristo da esa absolución y yo la recibo. O sea, hay una sintonía entre lo que yo estoy haciendo y lo que estoy recibiendo. Pero cuando yo voy porque el sentimiento es de culpa por lo que decíamos anteriormente, porque la ley me hace saber que eso lo hice mal. Entonces el sentimiento es culpa, no es dolor. Eso es diferente. Entonces es el problema que es el sacramento. Cuando dicen, por ejemplo, los jóvenes no son ni bautizados, ni confirmados, ni han hecho ningún sacramento, pero quieren casarse por la iglesia. Okay. Entonces, quieren recibir el sacramento, dice. Y vamos a aprovechar para darle todos. Ok, pero no es. Ahí eso se perdió el signo, se perdió el significado del signo. Ahí hay otro interés, otra motivación, y por lo tanto los resultados nunca pueden ser el encuentro con el Señor. Entonces, no sé si hay dudas ahí o algo. Yo recuerdo que uno de los grandes predicadores, no sé si fue Canta la Mesa o algún otro obispo, que dijo que la mayoría de los sacramentos, de la mayoría de los matrimonios no eran sacramentos consumados, porque no se llegaba con esa convicción, no había sacramento. No sé si me he dado a entender. Sí, perfectamente. Claro, porque lo que pasa es que la motivación es otra. La motivación no es tener esta bendición. Bueno, es que lo que pasa es que en el sacramento del matrimonio la pareja son los ministros y el sacerdote es el testigo, por eso el sacerdote hace las preguntas que hace, porque como testigo, otra vez venimos con la palabra, el testimonio es experimentar. Ustedes quieren esto, ustedes están dispuestos a eso. Entonces, si la gente mecánicamente, porque está interesada, pero por el show, por la boda, no por el matrimonio. Sí, entonces, sí, quiero, sí quiero. Y ya la semana siguiente ya no quiere nada. Y entonces me equivoqué, yo no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, y está bien, pues, claro, no estaba eso de base. Y entonces después, ahí está el testimonio, después los jóvenes vienen y dicen, tan mal que hicieron todos, mis papás, mis abuelos, todo el mundo aguantando. Ay, bueno, pero el problema no es la forma, el problema es de fondo. El problema viene desde las catequesis, que no es una catequesis sacramental, sino que es en el sacramento tengo que ver yo la experiencia del resucitado. Eso es lo que ha pasado.
y seguirá pasando mientras no se entienda eso, ¿verdad? Por eso los papas, incluso el Papa Francisco, insiste, no se trata de proselitismo, o sea, de que todos vengan que entren al... No, no se trata de proselitismo, se trata de ser testigos del resucitado y llevarlo con esa alegría a los demás. Solo quien encontró verdaderamente al resucitado puede comunicarlo con alegría, con gozo, aún en medio de las circunstancias que se viven, cualquiera que sea. Y eso Pablo lo va a decir más adelante. Bueno, vean entonces... Una interrupción, te interrumpo otra vez. No hay Tú problema. dijiste que cuando Ananías, ¿sí?, le impone las manos, ¿recibe un bautismo y una confirmación? Sí, recibe el Espíritu Santo, sí. Ok, gracias. Y exactamente el resultado es que quedó sano, o sea, sano internamente y sano externamente, ¿verdad? O sea, sano, se liberó de todo su condicionamiento judío y se liberó de la ceguera. Fíjense, esos son signos que están en los sacramentos. Por eso está la candela con la luz. Fíjense la luz que llega y los padrinos que lo reciben, el confirmando que lo recibe, la primera comunión que lo recibe, son signos. Cuando esos signos pierden su significado, entonces ya no tiene valor el signo. Y eso es lo que ha pasado con los sacramentos, porque se han visto como cosas mágicas que hacen una cosa y hacen otra, y entonces las personas al final... Vean, por ejemplo, en Europa, fíjense, solo miren ustedes esto, que no tiene sentido tanto. Devuélvanos la misa, la gente. ¿Y no va? Y yo sé que han vendido las iglesias porque nadie va a misa y ahora son museos. Y ahora que no hay, devuélvanos la misa. Digo, la gente está loca. Luego, fíjense una cosa, así como devuélvenos la misa, primero devuélveme el confesionario, que yo pueda confesarme para después recibir, que sí, que no recibo a la hostia, que no sé. No, digo yo, la gente de veras que no sabe, estamos de verdad mal, porque la misa está conectada con la confesión. ¿Cómo es posible que haya millones de gentes que comulgan y no hayan millones de gentes que se confiesen? Yo eso no lo capto, no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces ahí vemos cómo la moda, cómo todo va cambiando, pero no es que hoy toda la iglesia comulgo, digo, qué terrible, digo yo, porque yo no miro ni un, y hasta quitaron los confesionarios de la iglesia, imagínense ustedes. Ay, no, dice uno, o sea, aquí el signo perdió todo su valor. Bueno, entonces aquí dice, en él acontece una revaloración de todo su mundo, es decir, cuando él experimenta a Jesús, tiene una nueva vista, o sea, la ceguera no era solamente física, él tenía una ceguera existencial. Y entonces ahora todo, que es un poco lo que el Papa Francisco dice, para ver la vida bonita hay que tener la visión bonita, hay que tener una linda visión. No dijo unos lindos ojos como los de la chinita, no dijo así, pero digo una linda visión. Hay que ver con ojos limpios, con ojos claros, o sea, no de color, vuelvo a repetir, sino que realmente tener una mirada pues limpia. Eso es lo que le pasó a Pablo, que tuvo una mirada diferente, una revalorización de él mismo y de todo su entorno. Lo que antes para él era irrenunciable, ahora se ha convertido en basura, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos usado esta palabra? Sin esto yo no podría vivir. ¿Cuándo hemos utilizado esa palabra? Entonces, dése cuenta, así pasaba con Pablo, ¿verdad? Él jamás de los jamases se imaginó que él, pues su judaísmo iba a tener una transformación. Y sin embargo, pues ya vio. Ahí dice después, ahora él ve todo eso anterior como basura. No es una ofensa, pero incluyendo su antiguo judaísmo. Aunque su antiguo judaísmo le dio la perspectiva de realmente quién era Jesús, no solo Mesías. Porque fíjense que aquí hay otro tema muy importante que uno tendría que entender. El mesianismo es un movimiento que venía desde David,
cuando David David le dio a Israel un momento de gloria, un momento donde Israel es lo que dice el imperio, bueno, no era un imperio, pues la nación de Israel tuvo un momento de oro, fue su máximo momento. En ese momento fue que se desarrolló la escritura. O sea que todas las tradiciones orales se empezaron a poner por escrito. ¿Por qué? Porque David le dio seguridad. Primero configuró las tribus y las puso a cada uno en su territorio. Luego él salía a pelear con todos los enemigos y eso le daba a la nación seguridad, tranquilidad, prosperidad, no solo económicas, sino también prolífera. Tenían hijos, estaban bien, estaban contentos. Y entonces la promesa de que así como David iba a reinar, iba a estar siempre, pues entonces resulta que no sucedió, porque luego Salomón tuvo mucha riqueza también, mucha influencia, sabiduría, pero después de Salomón se dividió el reino en dos y eso pues terminaron los dos reinos en el exilio. Va. Entonces ahí es donde va surgiendo desde ese dolor, desde ese sufrimiento. Dios tiene que darnos un Mesías. Así como ahorita en este COVID que nosotros decimos, bueno, Dios tiene que hacer algo nuevo, Dios tiene que, algo va a hacer Dios, definitivamente. Bueno, pues esa era la misma mentalidad de ellos. Al ver que les destruían el templo, que los sacaban, que se quedaban esclavos, decían, no, Dios no nos pudo haber dejado. Él tendrá que hacer, y ahí viene el movimiento de mesianismo. Pero el Mesías no necesariamente tenía que ser Dios. O sea, porque David no fue Dios. Entonces todos querían esa estabilidad política, social, económica, religiosa, vivir bien, eso es lo que quiere todo el mundo. Entonces cuando todos esperaban ese Mesías, esa era la mentalidad de Israel, que Dios iba a suscitar un Mesías, iba a aparecer un Mesías, pero con esas características, con las de David. Eso esperaba Judas, eso esperaba Pedro, Santiago. Ahora sí vas a proclamar el reino, ahora sí vas a establecer el reino. O sea, yo quiero estar a tu derecha y a la izquierda. Claro, ellos querían el poder, querían establecerse. Jesús sabía eso. El problema más serio fue cuando su mesianismo fue de otro tipo, de otra dimensión. Ese fue el problema, ese fue el conflicto. Pero de que Israel esperaba un Mesías, que quería un Mesías y que lo necesitaba también, pero eran perspectivas diferentes. Los fariseos creían que el Mesías iba a venir si ellos eran puros, perfectos, y por eso tanto rito y tanto cumplimiento de la ley. Los esenios creían, por otro lado, que el Mesías iba a venir porque el templo estaba corrupto, todo estaba corrupto, ellos se fueron al desierto. Los saduceos, pues ellos estaban con el poder, con el Sanedrín, con el templo y un poco con Roma también. Y dice, bueno, aquí viene el Mesías. Judas. Una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Bueno, me ha entrado la duda. Es casi un juicio, ¿verdad? Que el que quiero hacer de Pablo. Era el pueblo elegido por Dios y San Juan dice, vino y no lo reconocieron. Eso no es en cuanto a San Pablo, sino en general. ¿Pablo era un mal judío? No, era un excelente judío. Era un buen hombre. Era un Lo gran único hombre. es que sí, había equivocado la visión del Mesías, ¿verdad? No, como todos, te digo, todo el mundo esperaba al Mesías, pero cada quien lo esperaba de diferente manera. Es muy parecido hoy. Hoy todos creemos en Jesús, pero todos creemos de diferente manera. Eso es todo, es lo mismo. Entonces y todos creemos que hacemos las cosas como Él dice, pues eso es, y ese es el punto importante del mesianismo, que le ayuda a Pablo su judaísmo, que ya Jesús, fíjense una cosa, es que eso tienen que notarlo. Jesús predicó al Padre. Todo lo que el Padre me dice, yo lo digo, todo lo que hace el Padre, yo lo hago, todo lo que quiere el Padre, que se haga su voluntad. Eso fue la predicación de Jesús, ¿sí o no? Sí. Okay. Pablo no. Pablo predica a Jesús. Desen cuenta la diferencia. Desen cuenta. Sí. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y la tierra y toda boca.
a Jesús. Jesús es el Señor. Pero aquí viene toda una doctrina tremenda, que por eso es lo que preguntaba antes Pini, que si era Pablo el que la había experimentado y el que la lleva adelante. Por eso muchos estudiosos dicen que el fundador del cristianismo no es Jesús, sino es Pablo, porque es Pablo quien empieza esa predicación. ¿Pero por qué? Es que a eso quería llegar, pero no podía llegar tan rápido, tenía que explicarles la corriente mesiánica. Porque entonces para Pablo, por la experiencia del resucitado, él no lo experimenta como Mesías, lo experimenta como Señor, lo experimenta como Dios, lo experimenta vivo y resucitado. Esa experiencia hace que Jesús sea el Mesías y al mismo tiempo Dios. Mas no esa era la mentalidad de la corriente judía. El Mesías no era esperado como Dios, era esperado como un personaje que iba a poner las cosas en su lugar. ¿Sí me comprenden lo que les he dicho? Sí. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? No sabía. De los judíos. Yo pienso que precisamente San Pablo, como era tan conocedor de la ley, era tan buen judío y estaba tan bien cimentadas sus valores judíos, Ajá. Por eso fue que él hizo ese enlace entre Jesús y el Mesías que anunciaban las Escrituras. Por eso es que él lo comprendió también. Y eso era lo que él explicaba. Por eso, por supuesto. Entonces aquí ustedes ya se dieron cuenta de una cosa. Aunque el conocimiento intelectual no sea la base y el fundamento de la fe, ¿ayuda o no ayuda? Claro. Ahí está. Entonces, eso no le permitió verlos a los apóstoles, ¿se da cuenta? Por eso los apóstoles no entendían y no entendían y no entendían y no entendían. Y cuando ellos no tenían esa base, esos estudios, por así decirlo, que tenía Pablo. Ahí está, y por eso ven ustedes que Nicodemo le llama la atención, pero él va a escondidas y en la noche, porque entonces ustedes tienen que ir entendiendo todo eso, darse cuenta que todas esas narraciones tienen un sentido histórico real, y ahí es donde uno ve el conflicto que Jesús vive. Y entiende por qué lo mataron, pues, porque él no se murió de joven, de viejo, que diga, o de enfermo, sino que lo mataron. Entonces vean ustedes lo que dice aquí. Dice, Cristo ha asumido para Pablo un primado absoluto. ¿Qué quiere decir? Es el primero. Juan Pablo II decía, su primera obligación, decía Juan Pablo II, su primera obligación como cristianos es tener un tiempo con Cristo. Por eso, si han encontrado a Cristo, decía Juan Pablo, vivan con Él, quédense con Él, vean dónde vive, cómo vive, qué hace, para realmente, pues un poco lo que decía el tema de ayer del Evangelio, que era, son la vid, yo soy la vid y usted es el sarmiento, el fruto. Ahora es interesante como lo explicó el Papa ayer, que decía, ciertamente la rama no da el fruto si no está pegada a la planta, pero luego el fruto es cortado. El fruto es el alimento. A mí me gustó mucho esa imagen porque la verdad no la había pensado, pero me pareció tan rica, porque sí, el fruto no es para que se pudra en la rama. Fíjense ustedes. El fruto no es para que sí tiene que estar pegado, el fruto tiene que, para que dé fruto, la rama tiene que estar pegada en la planta y la planta en la raíz. Y ahí tenemos, ¿verdad? Dios, el Padre es la raíz, Jesús es el tronco y la rama puede ser entonces el espíritu o nosotros el fruto, no sé cómo quién lo puede ir discerniendo de distinta manera. Pero el hecho es que si la rama está fuera de la planta, claramente no va a haber fruto. Eso sí que es evidente. Sin él no podemos hacer nada. Pero luego que hay fruto, decía el Papa ayer, ese fruto no se va a quedar ahí eternamente para podrirse. Entonces, ese fruto es arrancado de la rama
y entonces es dado a alguien más o es alimento para mí. Pero la imagen fue muy enriquecedora que dio el Papa ayer. Ese es el primado absoluto de Cristo, que llena la vida de Pablo y tendría que llenar la vida de todos los seguidores. Y entonces, esto es muy importante, que lo que viene después, que no fue un cambio moral, ni tampoco un cambio religioso, que tampoco fue inmediato, sino fue una iluminación, fue un proceso, pero lo importante de Pablo, él se fue dejando, le fue permitiendo al Espíritu que fuera actuando en él como la vasija, le permitió que se rompiera toda su estructura, toda la vasija, y que lo reconstruyeran. Entonces, él se dejó, eso es lo importante. Un poco lo que dice Jeremías, ¿verdad? Me has vencido, has sido más fuerte que yo y me has podido. Esa es la imagen de Pablo, y tendría que ser la de nosotros también. O sea, me he equivocado en todo, he creído válido lo que yo era. ¿Cuánta gente dice, por ejemplo, es que usted no sabe quién soy yo? Y entonces yo pienso, para mí ella tampoco sabe quién es ella para ella. Todos son alguien. Sí. Entonces todo eso forma parte, ¿verdad? Entonces él habla de revelación, porque ante Cristo todas las cosas se ven diferentes. O sea, ¿qué quiere decir revelación entonces? Como una visión. Es decir, lo que tuvo Pablo es como dos gotitas de colirio en cada ojo, digamos, que le costó muchísimo esfuerzo, pero básicamente él tuvo una nueva visión. Por eso él habla de revelación. O sea, Dios se le manifestó de tal manera que ese impacto no se le va a olvidar nunca. Y entonces lo que sucede a Pablo es, al revelarse Jesús, le hace cambiar de juicio, de actitud, lo que hemos dicho desde el principio. Todas sus estructuras terminaron en el suelo y el Señor lo empezó. Es el tema de la resurrección. O sea, Pablo murió totalmente. Saulo murió en sus estructuras, en su mentalidad, y luego surgió este padre, que el Cantanamesa, a mí no se me queda ese nombre, pero él dice que cuando él tuvo la experiencia con ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los carismáticos? Él dice que él estaba muy rebelde, o sea, él no, es muy resistente, no rebelde, a todo el tema de los carismáticos. Dice que una señora le fue a contar a él que había ido a un retiro, pero que había ido, pues estamos hablando del año 70. Entonces dice que una señora había ido a un retiro y que en ese retiro, y ya me imagino, él era joven, entonces dice que le fue a decir de que la gente de ese retiro era raro porque su oración era cantando, bailando, aplaudiendo, y dice que él le dijo, no vuelvas a ir a esas reuniones, esos son peligrosos, no vuelvas a ir. Pero dice que como él, pues ahí dando clases y todo, lo empezaron a invitar. Y por unas cosas que no son extrañas, dice, sino es la forma como Dios actúa, terminó en un retiro de estos. Terminó en ese retiro, ¿cómo les dije que eran? Carismáticos. Terminó. Dice que él se quedaba ahí oyendo y asustado y pensaba, ay Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? A saber qué estoy cometiendo, dice. Y dice que por ratos quería salir corriendo. Y entonces dice que la gente lo miraba y se daba cuenta que él estaba ahí, a saber por qué, pero que decían, a él no le van a decir muchas cosas porque él no es de los de nosotros. Pero por ser sacerdote la gente se empezó a confesar y él dice eso, dice, lo que a mí me llamó la atención es que yo nunca había visto ese tipo de confesiones, donde la gente se desmoronaba en llanto y en dolor por sus pecados. Y yo fui viendo eso, dice, yo era un catedrático de universidad y yo entendía tantas cosas, pero yo fui viendo eso y decía, esto no es normal, esto no es cierto. Bueno, dice que pasó ahí una semana y cuando regresó a Roma, dice que la gente le dijo,
¿qué pasó contigo? Mandamos a Saulo a un retiro y regresó Pablo, dice que le decía, porque experimentó toda la fuerza del Espíritu y venía todo cambiado. Bueno, eso mismo le pasó a Pablo, eso es lo mismo que pasa hoy. Y él lo contaba de esa manera, hasta riéndose, pero yo pensaba, sí, es que eso es lo que tiene que pasar. Se rompen las estructuras. Cuando las estructuras siguen ahí todavía agazapadas, quién sabe. Entonces, Jesús transforma su conocimiento interior. Vean que eso. Él tenía toda una intelectualidad, pero ahora Jesús le da otra forma. Niñas, son las 10:03. No sé si no las han llamado. No. ¿No? Seguimos. Todavía no. Todavía no han llamado. Pero ya dieron el link. Ah, pero sí ese desde temprano, porque ese es el mismo que utilizan. Bueno, yo no sé, no quiero que Yo tengan... digo que mejor terminamos por si Vero ya se conecta. Okay. Nos avisan, por favor, dijo Ana Lucía, y no nos han avisado. Vero está conectada, solo es de que nosotros nos traslademos. Debe estar en el final. Ya debe estar conectada. Sí. Ok, entonces solo vean esto. Jesús entonces Sí, transforma... terminemos el punto. Jesús transforma su conocimiento interior. Pablo no conoció a Jesús histórico, solo conoció a Jesús resucitado, pero es el mismo, no es diferente, ya sabemos, ¿verdad? Solo que ahora está glorioso, resucitado. Él no ha visto y no conoce por medio de... Él lo ha visto y lo conoce por medio de esta experiencia, que es una visión. Este padre Cantalamessa, o no sé cómo se llama, dice... Cantalamessa dice imágenes, dice. A veces nosotros tenemos imágenes. Ya está, ya dieron está. el visto bueno. Bueno, desde ya nos esta llamaron. Gracias. Bueno, gracias, Betsaida. Seguimos con esto muy interesante. Analu. Está buenísimo. Sí. Analu. Sí, aquí estoy. Gracias, Betsaida. Nos vemos. Gracias, Betsaida. Un abrazo. Gracias, Betsaida. Qué feo que te cortamos así de repente. Me da Sí, perdón. Solo quiero decirte, Analu, que por favor me disculpes, que no me quedé sin teléfono y mi internet no está muy bien para que le comentes a Verónica. Va, está bueno, perfecto. Pero para la semana entrante ya vas a estar mejor, vas a ver. Primero Dios. Saludos entonces. Sí, saludos. Sí. Dios primero. Adiós. Gracias, Betsaida. A la orden. Experiencia de la